El aire en el taller de Milena Benítez siempre olía a una mezcla estancada de polvo de siglos, lanolina y el aroma reconfortante del té de malva que su abuelo solía preparar antes de que el olvido se llevara sus recuerdos. Aquella tarde en Toledo, la lluvia golpeaba los ventanales con una furia metálica, recordándole que el tiempo no solo deshacía los hilos de las tapicerías flamencas que ella rescataba con manos de cirujana, sino que también devoraba sus esperanzas de conservar el único legado que le quedaba. Mientras sostenía el sobre húmedo con la notificación del embargo, Milena observó sus manos, manchadas de tintes naturales y marcadas por pequeñas cicatrices de agujas plateadas, sintiendo que su mundo se deshilachaba igual que la seda antigua. No voy a permitir que nos quiten esto, abuelo, aunque tenga que entrar en el mismísimo infierno para cobrar lo que nos deben por el trabajo en el monasterio. Susurró con una determinación que quemaba más que el frío que se filtraba por las grietas de los muros de piedra. Con el corazón martilleando contra sus costillas, se enfundó en su mono de trabajo de sarga gruesa, una prenda que llevaba las marcas de 1000 batallas contra el deterioro, y salió a la noche toledana, donde las calles empedradas brillaban como el lomo de un animal mojado, dispuesta a enfrentar a los gigantes que pretendían ignorar su existencia. El trayecto hacia el cigarral de los Ledesma, una de las propiedades más opulentas a las afueras de la ciudad, fue una odisea de barro y luces borrosas que Milena recorrió con la urgencia de quien no tiene nada más que perder. Al llegar a los imponentes portones de hierro, el contraste entre su realidad y la opulencia del evento que se desarrollaba en el interior resultó casi violento, una bofetada de luz blanca y fragancias francesas que se burlaban de su cansancio. Las botas de Milena, desgastadas por años de caminar entre telares y estanterías, crujían sobre el mármol impecable del sendero de entrada, mientras el brillo de los candelabros de cristal que colgaban del techo del salón principal hería sus ojos acostumbrados a la penumbra protectora del taller. «Señorita, no puede estar aquí. Este es un evento privado y su vestimenta no es apropiada para la recepción», le espetó un guardia de seguridad, cuyo uniforme impecable parecía una armadura de soberbia ante la figura de Milena, envuelta en su mono manchado de grasa y polvo de lino. Ella no se detuvo, apretando el contrato húmedo contra su pecho como se aprieta un arma cargada, sintiendo que cada paso hacia el centro del salón era un acto de rebelión contra un sistema que la prefería invisible, relegada a la oscuridad de los sótanos donde el arte se cura en silencio. La entrada de Milena al salón de gala fue como una mancha de tinta cayendo sobre un lienzo de seda inmaculado, un momento de ruptura absoluta que detuvo el murmullo de las conversaciones banales y el tintineo de las copas de cristal de Bohemia. Ella avanzaba con la frente en alto, ignorando las miradas de desprecio de hombres con trajes a medida y mujeres envueltas en telas carísimas, aunque por dentro sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies ante la magnitud de la humillación pública que estaba cortejando. De repente, un tropiezo accidental con el borde de una alfombra persa de nudos apretados la hizo tambalear, pero antes de que sus manos tocaran el suelo frío, una presión firme y cálida rodeó su brazo, estabilizándola en medio del escrutinio. «General, parece que la inspiración ha llegado con una urgencia incontrolable esta noche. ¿No es así?», dijo una voz profunda cargada de un magnetismo que Milena reconoció de inmediato por las fotografías en los suplementos económicos, aunque la realidad de Bautista Ledesma era mucho más imponente y compleja de lo que cualquier cámara pudiera captar. Él la sostenía con una curiosidad que no tenía rastro de asco, sus ojos oscuros recorriendo la mancha de aceite que Milena tenía en la mejilla, como si estuviera descifrando un mapa de autenticidad en un desierto de apariencias prefabricadas.
Bautista Ledesma no era el hombre que Milena esperaba encontrar. En lugar del heredero arrogante y vacío que su imaginación había construido, se topó con una mirada que parecía cargar con su propio peso de soledad y cinismo. Él no soltó su brazo de inmediato, sino que mantuvo la conexión mientras el silencio en el salón se volvía tan denso que podía cortarse, desafiando a los presentes a cuestionar su gesto de cortesía hacia aquella intrusa con ropa de mecánico. Espero que no se sienta ofendida por mi franqueza, pero su presencia aquí es lo más honesto que he visto en este salón en toda la década. Una verdadera performance de realismo, continuó Bautista, esbozando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, los cuales seguían fijos en los de Milena con una intensidad que la dejó sin aliento. Ella, recuperando el aire y la compostura, intentó zafarse suavemente, sintiendo que el calor de su mano atravesaba la sarga de su mono y le recordaba su propia vulnerabilidad en aquel palacio de espejos. No soy una performance, señor Ledesma. Soy la persona que ha pasado 3 meses salvando la tapicería del siglo XVII que su familia olvidó en una bodega húmeda. Y he venido a cobrar lo que se me debe antes de que el banco destruya el taller de mi abuelo. Respondió ella con una voz que, aunque temblaba ligeramente, llevaba el peso de la verdad y el orgullo del artesano que conoce el valor de su sacrificio. En ese momento, la atmósfera se cargó de una hostilidad palpable cuando Delfina Rossi, una mujer cuya elegancia era tan afilada como las joyas de diamantes que adornaban su cuello, se acercó al círculo que se había formado alrededor de ellos. Delfina miró a Milena con una mezcla de horror y diversión maligna, agitando su abanico de encaje con un gesto de impaciencia que buscaba deslegitimar cualquier rastro de dignidad que la joven restauradora intentara proyectar. ¿Pero qué es este espectáculo tan vulgar, Bautista? ¿Acaso permites que cualquier vagabunda con uniforme de limpieza interrumpa la velada más importante del año con sus delirios de deudas? Preguntó Delfina, su voz resonando con una cadencia de superioridad que buscaba herir profundamente el espíritu de Milena. Bautista, sin embargo, no permitió que el ataque prosperara y con un movimiento fluido colocó la mano de Milena sobre su antebrazo, transformando la escena de una intrusión en una presentación formal que dejó a todos los presentes en un estado de shock absoluto. Te equivocas, Delfina. Esta no es una vagabunda, es mi invitada de honor, una artista conceptual de vanguardia que trabaja con las texturas del olvido y que ha aceptado venir aquí para mostrarme la diferencia entre lo que brilla y lo que realmente tiene valor, declaró él, mintiendo con una naturalidad tan asombrosa que Milena sintió que el mundo entero se volcaba en una dirección que nunca habría podido prever. La confusión en el rostro de Delfina fue el primer triunfo pequeño de Milena, aunque la joven argentina sentía que estaba caminando sobre un hilo de seda que podía romperse en cualquier momento bajo el peso de aquella farsa improvisada por Bautista. El millonario la guió lejos de la multitud, ignorando las protestas de sus socios y el murmullo creciente de los invitados que ahora intentaban reinterpretar el mono manchado de Milena como una declaración de principios minimalistas. Entraron en una biblioteca privada, un refugio de madera oscura y olor a cuero viejo, donde el ruido de la fiesta llegaba apenas como un eco lejano y distorsionado, otorgando a la habitación una intimidad que resultaba casi asfixiante para Milena. Usted está loco, señor Ledesma. ¿Por qué ha dicho eso? Yo solo quiero que firme este papel y me entregue el pago que me corresponde. No necesito sus juegos de sociedad ni su protección condescendiente, exclamó ella, sintiendo que la adrenalina de la confrontación empezaba a dar paso a un agotamiento profundo y doloroso. Él se acercó a una de las estanterías y tomó un pañuelo de seda blanca,
acercándose a ella con una lentitud deliberada que hizo que Milena se quedara petrificada contra la madera de un escritorio antiguo. «Quédese quieta, Benítez. Tiene una mancha en la cara que distrae de sus ojos. Y aunque me guste la honestidad de su ropa, no permitiré que la usen en su contra por un detalle tan trivial como la suciedad del trabajo bien hecho», dijo él mientras, con una delicadeza inesperada, limpiaba la mejilla de Milena, sus dedos rozando su piel con una ternura que la hizo temblar por razones que no tenían nada que ver con el frío de la lluvia. Milena cerró los ojos por un segundo, permitiéndose sentir el contacto del pañuelo de seda y la cercanía de aquel hombre que olía a sándalo y a un poder que ella siempre había considerado su enemigo natural, pero que ahora se manifestaba como un escudo protector. Al abrirlos, se encontró con la mirada de Bautista a escasos centímetros de la suya, descubriendo en sus pupilas un reflejo de su propia desolación, una verdad que los unía por encima de las barreras económicas que los separaban en el papel. «Mi abuelo dice que las tapicerías son como las personas. Si las dejas solas en la oscuridad por mucho tiempo, empiezan a pudrirse desde adentro, aunque por fuera parezcan intactas. Usted tiene esa misma mirada, señor Ledesma, la de alguien que se está pudriendo en este palacio de cristal», le dijo Milena, y por primera vez vio cómo la armadura de Bautista se resquebrajaba, dejando asomar una vulnerabilidad que lo humanizaba de una manera que la asustó. Él se apartó bruscamente, como si sus palabras hubieran sido un dardo de precisión que golpeó un nervio expuesto, y caminó hacia la ventana para observar las luces de Toledo que parpadeaban bajo la tormenta. «Es usted muy perspicaz para ser alguien que solo se dedica a coser hilos viejos, pero tiene razón. Necesito su mirada clínica para algo más que para cobrar una deuda, porque mi colección privada está llena de sombras y sospecho que hay más mentiras en estas paredes de las que puedo gestionar por mi cuenta», confesó él, dándose la vuelta con una propuesta que cambiaría el destino de ambos. El silencio que siguió a la declaración de Bautista fue interrumpido únicamente por el crepitar de los leños en la chimenea, creando una atmósfera de complicidad forzada que Milena no sabía cómo manejar, pues cada fibra de su ser le advertía que aceptar cualquier trato con aquel hombre era entrar en un laberinto sin salida clara. Ella observó el contrato húmedo que aún sostenía, las letras borrosas por la lluvia representando los 200.000 reales que separaban a su abuelo de la calle y a su oficina de la desaparición definitiva bajo el mazo de una subasta judicial. ¿Me está pidiendo que sea su consultora para detectar falsificaciones a cambio de la salvación de mi patrimonio? Es un pacto con el diablo, y ambos sabemos que yo no. Pertenezco a este mundo de cenas de gala y mentiras elegantes, dijo Milena, su voz recuperando la firmeza de quien ha aprendido a negociar con la dureza de la realidad desde que era una niña. Bautista se acercó de nuevo, esta vez sin el pañuelo, pero con una determinación que llenaba todo el espacio de la biblioteca, sus manos metidas en los bolsillos de su pantalón de etiqueta como si estuviera ocultando el deseo de volver a tocarla. «No le pido que pertenezca, Benítez. Le pido que use su talento para ayudarme a limpiar la suciedad que yo no puedo ver. Si acepta el juego, su deuda será saldada mañana mismo y nadie en esta ciudad se atreverá a mirar su mono de trabajo con desprecio nunca más», le prometió él, extendiendo una mano que representaba tanto una salvación como una condena de la que Milena, a pesar de sus miedos, sabía que no podía escapar. Ella dudó por un instante eterno, pensando en el olor a té de su abuelo y en la textura de los hilos que eran su única forma de entender la vida, dándose cuenta de que la pureza de su arte no servía de nada si no tenía un lugar donde ejercerlo con libertad y dignidad. Al final,
Milena extendió su mano manchada de tinte y la estrechó con la de Bautista, sintiendo la descarga eléctrica de un acuerdo que iba mucho más allá de lo financiero, un hilo invisible que acababa de enredarse entre sus dedos y que los arrastraría a ambos hacia un territorio desconocido. Acepto, pero bajo mis condiciones. Usted no volverá a usar su dinero para comprar mi opinión sobre una obra de arte. Y nuestra relación terminará en el momento en que el último centavo de la deuda esté pagado y el contrato de preservación de la oficina firmado, sentenció ella, sosteniendo su mirada con una altivez que nació de la necesidad y del orgullo herido. Bautista asintió, una chispa de auténtica admiración cruzando su rostro por primera vez, mientras el sonido de unos pasos rápidos en el pasillo anunciaba que la tregua en la biblioteca estaba a punto de terminar por la intrusión de quienes no soportaban ver a un rey solo con una plebeya. Hecho, Milena Benítez, ahora salgamos ahí fuera y terminemos de convencer a esos buitres de que usted es el futuro del arte, aunque ambos sepamos que su mayor obra será, a partir de ahora, nuestra propia supervivencia en este nido de víboras, concluyó él, justo antes de que la puerta se abriera de par en par. Delfina entró como un vendaval de seda y perfume, seguida por un par de inversores con pintas en rostros de piedra que buscaban cualquier excusa para debilitar la posición de Bautista ante el consejo administrativo de la empresa, viendo en la presencia de Milena la oportunidad perfecta para el sabotaje. Bautista, el consejo exige una explicación inmediata sobre esta situación. No puedes simplemente declarar a una intrusa como invitada de honor y esperar que sigamos confiando en tu juicio para la fusión de la próxima semana. Siseó Delfina, sus ojos inyectados en una furia fría que se centraba en Milena como un rayo láser. Milena, sintiendo que el pánico intentaba trepar por su garganta, recordó las palabras de su abuelo sobre la estructura de los nudos en una tapicería. Lo que parece un caos es, en realidad, una red de tensiones que se sostienen unas a otras si sabes dónde aplicar la presión correcta. Sin esperar a que Bautista hablara, ella dio un paso adelante, su mono de trabajo pareciendo de repente una declaración de guerra contra la futilidad de la moda que la rodeaba, y clavó su mirada en los inversores con una seguridad que dejó a todos mudos. Si lo que les preocupa es el juicio del señor Ledesma, deberían preocuparse más por la alfombra que acaban de pisar, que es una imitación sintética de mala calidad vendida como una pieza de colección. Si no pueden distinguir el plástico de la seda, no sé cómo pretenden distinguir una inversión sólida de una estafa financiera, soltó Milena con un tono de voz gélido y experto que hizo que los hombres retrocedieran un paso, revisando instintivamente el suelo bajo sus pies con una mezcla de duda y vergüenza. La mañana siguiente en Toledo amaneció con una luz plateada que se filtraba entre las nubes bajas, envolviendo las torres de las iglesias y los muros del cigarral de los Ledesma en un aura de misterio que Milena Benítez encontró casi asfixiante mientras descendía de su viejo furgón destartalado frente a la entrada principal. Vestía de nuevo su mono de sarga, pero esta vez estaba limpio y desprendía un suave aroma a jabón de Marsella, una pequeña victoria doméstica frente a la opulencia de la propiedad que ahora la recibía con una mezcla de respeto forzado y sospecha latente por parte del servicio. Al cruzar el umbral, el silencio del vestíbulo fue interrumpido por el eco rítmico de sus botas, un sonido que parecía reclamar su derecho a estar allí no como una intrusa, sino como la única persona capaz de distinguir la verdad entre tantas capas de barniz y mentiras doradas. Llega usted con una puntualidad que roza la insolencia, Benítez. Me gusta que el pánico financiero no le haya quitado el sentido del deber, aunque sospecho que es más orgullo que miedo lo que la mantiene con la espalda tan recta hoy.
dijo Bautista desde lo alto de la escalera, vistiendo una camisa de lino blanco con las mangas remangadas, lo que le daba un aire de vulnerabilidad controlada que Milena no esperaba encontrar tan temprano. Ella lo miró con un destello de ironía en sus ojos oscuros, dejando su pesada caja de herramientas de madera sobre una mesa de mármol que probablemente valía más que toda su colección de hilos de seda natural traídos de Lyon. El orgullo es lo único que no me puede quitar el banco, señor Ledesma, y a diferencia de sus amigos de anoche, mis herramientas no mienten sobre lo que son capaces de hacer. Así que, si ha terminado con sus observaciones matutinas sobre mi carácter, preferiría que me llevara ante esas supuestas joyas que tiene guardadas antes de que la luz cambie y no pueda ver las cicatrices de las fibras, replicó ella, haciendo que Bautista soltara una risa genuina, corta y vibrante, que pareció disipar por un instante la frialdad que siempre lo rodeaba. Guiados por el tintineo de las llaves y el aroma a sándalo que parecía seguir los pasos de Bautista, llegaron a la galería privada, un espacio circular donde el tiempo parecía haberse detenido bajo una cúpula de cristal que bañaba las piezas con una claridad quirúrgica. Milena se acercó a un tapiz flamenco que representaba una escena de caza, sintiendo de inmediato el tirón de la curiosidad profesional que siempre la rescataba de sus propios problemas personales, como si el sufrimiento de la tela fuera el único lenguaje que realmente comprendía sin filtros. Sus dedos, expertos y sensibles, recorrieron la superficie del tejido con una delicadeza que hizo que Bautista se quedara inmóvil a su lado, observando cómo aquella mujer transformaba su tosquedad exterior en una gracia absoluta al entrar en contacto con el arte. Este tapiz ha sido curado por alguien que odiaba su oficio. Han usado hilo de algodón para reparar las roturas de seda, una negligencia que es casi un crimen de guerra en mi mundo, señor Ledesma, y si no lo intervenimos pronto, la tensión terminará por rasgar el corazón de la pieza, sentenció ella mientras sacaba su lupa de aumento, sin darse cuenta de que Bautista no estaba mirando el tapiz, sino la curva de su cuello y la intensidad de su concentración. Usted habla de las telas como si fueran seres vivos con sentimientos, Benítez, una cualidad que me resulta tan fascinante como peligrosa en un mundo donde todo el mundo intenta convencerme de que las cosas son solo objetos con un precio de mercado, confesó él, su voz bajando un tono hasta volverse una caricia sonora que hizo que Milena se tensara sobre la pieza, sintiendo de repente que el aire en la galería se volvía demasiado denso para respirar con normalidad. Las horas pasaron entre el análisis técnico y el sarcasmo punzante que Milena usaba como un escudo para no dejarse deslumbrar por la proximidad de aquel hombre que, a pesar de su fortuna, parecía tener más hambre de autenticidad que cualquier mendigo que hubiera conocido en las calles de Toledo. Mientras ella documentaba los daños, Bautista se sentó en un banco de terciopelo, dejando que su fachada de CEO implacable se desmoronara poco a poco bajo la influencia del humor ácido de Milena, quien no perdía oportunidad de burlarse de las complicaciones innecesarias de su vida de millonario. Dígame, Ledesma, ¿realmente necesita 3 teléfonos móviles para decidir qué falsificación va a colgar en su salón o es solo una táctica para no tener que escuchar el silencio de esta casa tan ridículamente grande? Preguntó ella mientras ajustaba la tensión de una fibra suelta con su aguja de plata, sin levantar la vista del trabajo, pero con una sonrisa juguetona bailando en las comisuras de sus labios. Él se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, cautivado por la falta de reverencia de Milena, una cualidad que le recordaba que todavía existían personas que no podían ser compradas con un cheque, aunque lo necesitaran desesperadamente para sobrevivir. Tengo los teléfonos,
para que el mundo crea que estoy demasiado ocupado para notar que la mayoría de la gente que me rodea solo espera que me equivoque para devorarme. Pero usted ha descubierto mi secreto más rápido que cualquier algoritmo de seguridad, Benítez, admitió él. Y por un momento, la brecha social entre la restauradora en apuros y el magnate de la tecnología pareció desaparecer, reemplazada por una complicidad cruda y eléctrica que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Al caer la tarde, el trabajo se trasladó a la biblioteca, donde Bautista insistió en que Milena revisara unos pergaminos antiguos que sospechaba eran copias recientes. Un pretexto que ambos sabían que solo servía para prolongar un encuentro que ya no tenía nada que ver con el contrato profesional. La luz de las lámparas de pie creaba sombras alargadas sobre las paredes llenas de libros, otorgando al espacio una atmósfera de confesionario donde las verdades más oscuras podían salir a la luz sin miedo al juicio del mundo exterior que seguía su curso más allá de las puertas de roble. Usted me juzga por mi dinero, Benítez, pero yo crecí sabiendo que cada centavo de esta herencia era una cadena que me alejaba de lo que realmente quería ser. A veces envidio su taller polvoriento, porque allí al menos sabe que lo que construye con sus manos es real y no una proyección de la bolsa de valores, dijo él, mientras servía 2 copas de un vino tinto que parecía sangre líquida bajo el reflejo del fuego. Milena tomó la copa, sintiendo el calor del alcohol y la intensidad de la mirada de Bautista, dándose cuenta de que la frialdad que le atribuían las revistas era solo una armadura de hielo diseñada para proteger a un niño que nunca se sintió lo suficientemente seguro como para dejar de controlar su entorno. No envidie mi taller, Ledesma, porque el polvo no se come y la realidad de no saber si podré pagar la medicina de mi abuelo el mes que viene mata cualquier romanticismo que usted quiera ver en mi pobreza. Pero tiene razón en algo. Cuando termino una restauración, puedo dormir tranquila sabiendo que el mundo es un poco menos feo gracias a mi trabajo. Algo que dudo que usted pueda decir después de una reunión de inversores, replicó ella, su voz suave pero cargada de una honestidad que golpeó a Bautista con la fuerza de una revelación largamente esperada. En medio de esa tensión creciente, una melodía suave empezó a sonar desde un viejo tocadiscos que Bautista activó casi mecánicamente. Una pieza de jazz que llenó el espacio con una melancolía elegante y envolvente que invitaba al movimiento y a la entrega de las defensas. Él se acercó a ella y sin decir una palabra, le extendió la mano con un gesto que no era una orden de jefe, sino una invitación de un hombre que buscaba desesperadamente una conexión humana que no estuviera mediada por el interés o la farsa. Milena, sorprendida por su propia falta de resistencia, dejó su copa a un lado y puso su mano sobre la de él, permitiendo que la guiara hacia el centro de la biblioteca, donde el aroma a libros viejos y el calor de la chimenea los envolvieron en un abrazo sensorial que la dejó sin aliento. Bailaron lentamente, con una torpeza inicial que pronto se transformó en una sincronía perfecta, sus cuerpos encontrando un ritmo común que desafiaba todas las leyes de la lógica y la clase social que tanto se habían esforzado en defender hasta ese momento. Usted no es un artista minimalista, Milena. Es un incendio forestal que ha decidido esconderse en un mono de trabajo para no quemar todo lo que toca. Susurró él al oído de ella, su aliento rozando su piel y provocando una oleada de escalofríos que Milena ya no podía ocultar tras su máscara de sarcasmo y distanciamiento profesional. Ella levantó la vista y se encontró con sus labios a escasos milímetros de los suyos, el casi beso suspendido en el aire como una promesa peligrosa que amenazaba con destruir el frágil equilibrio de su pacto. Pero antes de que el contacto se consumara, un ruido metálico en la puerta los obligó a separarse bruscamente.
devolviéndolos a la cruda realidad de su farsa compartida. Delfina Rossi no había estado perdiendo el tiempo mientras Bautista y Milena se perdían en Milton Ochintusa, sus diálogos metafísicos y bailes improvisados, sino que había activado toda su red de contactos para desenterrar el pasado de la misteriosa artista que había osado desafiarla en público. Aquella misma tarde, la inversora de moda se encontraba en el corazón del casco histórico de Toledo, frente a la fachada de piedra desgastada del taller de los Benítez, observando con una sonrisa de triunfo las notificaciones de embargo pegadas en la madera vieja y el descuido general de un negocio que agonizaba bajo el peso de las deudas bancarias. Así que la gran consultora de vanguardia no es más que una artesana arruinada con un abuelo que apenas recuerda su propio nombre. ¡Qué giro tan delicioso para la reputación de Bautista Ledesma cuando el consejo descubra que su nueva musa es solo una estafadora de poca monta intentando salvar su chiringuito!, murmuró Delfina para sí misma mientras tomaba fotografías de los documentos con su teléfono de última generación, sintiendo el poder de la destrucción fluir por sus venas como un elixir rejuvenecedor. Para ella, Milena no era una mujer con talento, sino un obstáculo en su plan de controlar el sector inmobiliario de la zona y, por extensión, la vida y el patrimonio de Bautista, a quien consideraba de su propiedad por derecho de linaje y conveniencia empresarial. Con la información en su poder, Delfina sabía que solo tenía que esperar el momento oportuno para soltar la bomba y ver cómo el mundo de Milena se desmoronaba ante los ojos de un Bautista que, bajo presión, siempre terminaba eligiendo la estabilidad de su imperio sobre los caprichos del corazón. Mientras tanto, en la biblioteca, la interrupción no había sido otra que la de una de las cámaras de seguridad del sistema inteligente de la casa que, debido a un fallo técnico o quizás a una mano negra, se había activado enviando una notificación directa a la tableta de Bautista que ahora descansaba sobre el escritorio. Al acercarse para apagarla, Bautista se quedó helado al ver que el ángulo de visión mostraba no solo su baile con Milena, sino también una pequeña luz roja, parpadeante, en una de las estanterías que no pertenecía al sistema oficial de la propiedad. Alguien ha instalado una cámara oculta aquí, Milena. Alguien que sabe perfectamente que nuestra relación es el punto más débil de mi posición ante el Consejo y que está dispuesto a usar nuestra intimidad como munición para un golpe de estado corporativo, explicó él, con una voz que había recuperado toda su frialdad metálica, transformando la calidez de los minutos anteriores en una paranoia gélida que hizo que Milena se sintiera de repente desnuda ante ojos invisibles. El terror la invadió no solo por su propia reputación, sino por la posibilidad de que todo su esfuerzo por salvar el taller fuera en vano si Bautista decidía sacrificarla para proteger su credibilidad ante los inversores que ya desconfiaban de su estabilidad emocional. Si esa grabación sale a la luz, yo pierdo mi taller y usted pierde su presidencia. Somos dos personas ahogándose en el mismo barco y parece que alguien acaba de abrir un agujero en el fondo para asegurarse de que ninguno de los dos llegue a la orilla, respondió ella, sintiendo que el peso de la sarga de su mono se volvía insoportable bajo la presión de una traición que ya empezaba a oler en el aire cargado de la biblioteca. La situación empeoró dramáticamente cuando el teléfono de Milena vibró en su bolsillo con una insistencia que presagiaba malas noticias, trayéndola de vuelta al caos de su vida real en el taller de Toledo, donde la magia de las alfombras y los tapices se enfrentaba a la frialdad de los tribunales. Era una llamada de su asistente en el taller, quien con voz entrecortada le informaba que una comitiva judicial, acompañada por una representante de la inmobiliaria Rossi,
Estaba en ese mismo momento ejecutando una orden de desalojo inmediata debido a un impago de última hora que no estaba contemplado en su plan de reestructuración de deuda. Milena, lo siento mucho, pero dicen que tienen órdenes directas de cerrar el local hoy mismo. Esa mujer, la tal Delfina, está aquí riéndose mientras sacan los telares a la calle bajo la lluvia. Dice que el suelo donde trabajamos ahora pertenece a un proyecto de lujo y que ya no tienes derecho a estar aquí. Escuchó Milena a través del auricular, sintiendo que el suelo de la biblioteca de Bautista se abría bajo sus pies para tragarla entera. Miró a Bautista, quien sostenía su propia tableta con una expresión de horror, mientras recibía correos electrónicos del Consejo Administrativo exigiendo una reunión de urgencia para tratar el escándalo inminente sobre su supuesta consultora, dándose cuenta de que la red de Delfina se había cerrado sobre ellos con una precisión quirúrgica que no dejaba margen de error ni de defensa. Milena sintió que una oleada de ira y desesperación la impulsaba a salir de allí, olvidando los tapices, el vino y el hombre que por un momento la había hecho sentir que el mundo podía ser diferente, centrada únicamente en la imagen de las manos de su abuelo, siendo arrastradas fuera del único hogar que conocía. Se acabó el juego, Bautista. Mientras nosotros bailábamos jazz en su burbuja de cristal, la realidad ha venido a cobrarse su parte y parece que el precio es todo lo que tengo en el mundo. Porque mientras yo intentaba salvar su colección, su mundo ha decidido destruir la mía por puro capricho y poder, gritó ella, recogiendo su caja de herramientas con una violencia que hizo que las agujas de plata tintinearan como campanas fúnebres contra la madera. Él intentó detenerla, queriendo explicarle que podía usar su influencia para frenar el desalojo, pero la mirada de Milena estaba tan llena de decepción y dolor que cualquier palabra de consuelo sonaba como una burla cruel en medio de la tormenta que arreciaba afuera. No se atreva a seguirme, Ledesma. Quédese aquí con sus cámaras ocultas y sus inversores en traidores, porque ahora entiendo que la única diferencia entre usted y ellos es que usted tiene un pañuelo de seda para limpiar la sangre, pero la herida nos la infligen de la misma manera, sentenció ella antes de salir corriendo de la biblioteca, dejando a Bautista solo en la inmensidad de su palacio de sombras, mientras el sonido del tocadiscos llegaba a su fin con un crujido seco que marcaba el final de su tregua imposible. Al llegar al taller bajo la lluvia torrencial de Toledo, Milena encontró a su abuelo sentado en un banco de madera en la calle, cubierto apenas por una lona vieja, mientras los operarios cargaban sus preciosos telares en camiones sin ningún cuidado por la fragilidad de las piezas que contenían. Delfina Rossi estaba allí, protegida por un paraguas de seda negra sostenido por un asistente, observando el espectáculo con la satisfacción de quien ha aplastado a un insecto molesto que se atrevió a volar demasiado cerca de su luz. Disfrutando de la vista. Benítez, te dije que este lugar no era para personas como tú, y ahora que Bautista sabe que solo eres una muerta de hambre con delirios de artista, ya no tienes ningún lugar donde esconderte en esta ciudad, le espetó Delfina con una voz que destilaba un veneno purificado por siglos de privilegio y desprecio hacia el trabajo manual. Milena, empapada hasta los huesos y con el alma rota, se acercó a su abuelo y le tomó la mano, sintiendo la fragilidad de sus huesos y la confusión en sus ojos, nublados, dándose cuenta de que ya no le quedaba nada más que su conocimiento y su rabia para enfrentar el clímax que se avecinaba en el Le Auction de gala del día siguiente, donde sabía que Delfina intentaría dar el golpe final a su reputación y a la presidencia de Bautista. La noche que siguió al desalojo fue un descenso a los infiernos de la incertidumbre, donde Milena Benítez se encontró refugiada en una pequeña buhardilla prestada por un viejo colega de su abuelo,
rodeada de cajas de hilos, y el sonido de la respiración agitada de un anciano que ya no comprendía por qué su reino de seda había desaparecido bajo la lluvia de Toledo. Sin embargo, en medio de la oscuridad y el olor a humedad de la derrota, Milena no permitió que el llanto nublara su juicio técnico, sino que extendió sobre una mesa coja el catálogo de la subasta benéfica que Delfina Rossi patrocinaba para el día siguiente, una pieza de marketing reluciente que escondía la mayor estafa artística de la década. Con su lupa de aumento y la lámpara de aceite que proyectaba sombras alargadas sobre las páginas satinadas, Milena comenzó a analizar las fibras de la pieza central, un tapiz del siglo XV que supuestamente narraba la rendición de una ciudad medieval, descubriendo con un escalofrío de triunfo que la dirección del nudo y la saturación del pigmento rojo no correspondían a los telares manuales de la época, sino a una sofisticada imitación industrial envejecida químicamente. Creen que el silencio se puede comprar con humillación, pero olvidan que la verdad está escrita en la urdimbre y que yo soy la única que sabe leer los secretos que los mentirosos intentan ocultar tras el barniz del éxito, murmuró para sí misma, sintiendo que una nueva fuerza, fría y afilada como su aguja de plata, empezaba a reconstruir su voluntad destrozada. Mientras tanto, en el ático de cristal y acero que coronaba la zona moderna de la ciudad, Bautista Ledesma contemplaba la tormenta con una copa de coñac en la mano, sintiendo que el peso de su imperio era una losa que lo asfixiaba tras la partida de la única mujer que le había hablado sin filtros ni intereses. El informe de su equipo de seguridad confirmaba que Delfina había orquestado el desalojo de Milena para forzarlo a una alianza matrimonial y financiera que salvara su posición ante un consejo de administración que ya estaba pidiendo su cabeza por el escándalo de la falsa consultora. Bautista miró el pañuelo de seda blanca que Milena había dejado olvidado en la biblioteca, todavía con la mancha de tinte que él mismo había intentado limpiar, y comprendió que si permitía que la injusticia triunfara, perdería para siempre la oportunidad de ser algo más que un nombre en una lista de millonarios solitarios. No es el dinero lo que nos hace poderosos, sino la capacidad de reconocer el valor de lo que no tiene precio. Y yo he sido un cobarde al dejar que ella enfrentara sola a los lobos que yo mismo alimenté con mi cinismo. Se recriminó en voz baja, tomando una decisión que pondría en riesgo cada centavo de su fortuna, pero que le devolvería la dignidad que había canjeado por acciones y dividendos durante años de soledad corporativa. El día de la gran gala de subasta, el Teatro de Rojas en Toledo se vistió de una opulencia casi obscena, con alfombras rojas que ocultaban las imperfecciones del suelo y una iluminación diseñada para que nadie notara las arrugas en los rostros de la élite que se reunía para celebrar su propia benevolencia con el dinero de otros. Delfina Rossi reinaba en el vestíbulo, luciendo un conjunto de seda color esmeralda que resaltaba su palidez aristocrática, moviéndose entre los inversores con la seguridad de quien ya ha ganado la partida antes de que empiecen a repartirse las cartas. No sospechaba que, entre la multitud de invitados vestidos de etiqueta, una figura se abría paso con la calma de un verdugo, vistiendo su mono de trabajo de sarga, esta vez impecablemente planchado y con la aguja de plata prendida en el pecho como una condecoración al mérito artesanal. Milena Benítez no buscaba integrarse ni ser aceptada, buscaba justicia, y su presencia en aquel templo de la vanidad era una bofetada de realidad que empezó a generar un murmullo de incomodidad entre los asistentes que la reconocieron de la noche anterior. Esa mujer tiene una audacia que raya en la locura, o tal vez es la única persona cuerda en esta sala llena de espejos y humo, comentó uno de los inversores al verla avanzar.
hacia la pieza central expuesta en el escenario, donde el tapiz falso brillaba bajo los focos como un ídolo de oro falso. La subasta comenzó con una fanfarria de aplausos y discursos vacíos sobre la importancia de preservar el patrimonio histórico, mientras Bautista Ledesma observaba desde su palco privado, con el corazón martilleando contra sus costillas, al ver a Milena situada estratégicamente en la primera fila, con la mirada fija en el escenario. Cuando el subastador anunció la pieza principal con un precio de salida de 2 millones de euros, describiéndola como una joya única recuperada por la Fundación Rossi, el silencio se apoderó de la sala, interrumpido únicamente por la voz clara y autoritaria de Milena, que resonó desde el fondo del teatro. Esa pieza es una falsificación burda, un insulto a la historia de Toledo y una estafa para cualquiera que se atreva a pujar por ella creyendo que está adquiriendo arte, cuando lo que tiene delante es solo poliéster y tintes sintéticos aplicados con una pistola de calor, declaró ella, poniéndose de pie con una elegancia natural que dejó mudo al subastador y provocó un estallido de indignación en el rostro de Delfina. Los guardias de seguridad se movilizaron de inmediato, pero antes de que pudieran tocarla, Bautista se puso de pie en su palco, su voz proyectándose con el peso de su autoridad indiscutible sobre la multitud que empezaba a entrar en pánico. Dejen que hable, porque si lo que dice la señora Benítez es cierto, aquí no solo hay un fraude artístico, sino una negligencia criminal que el Consejo de Administración no pasará por alto, sentenció él, bajando las escaleras para situarse al lado de Milena en un gesto de lealtad pública que selló el destino de la velada. Milena no necesitó más invitación que el apoyo de Bautista para subir al escenario, donde sacó un pequeño frasco de reactivo químico y su aguja de plata, pidiendo a los inversores que se acercaran para presenciar la prueba definitiva de la estafa que Delfina había intentado perpetrar. Con la precisión de una experta que ha pasado miles de horas analizando texturas, aplicó una gota del reactivo en una esquina oculta del tapiz, mostrando cómo la fibra se derretía instantáneamente al contacto, algo que jamás ocurriría con la lana y la seda auténticas del siglo XV que deberían haber resistido el paso de los siglos. La seda real respira, tiene una memoria que no puede ser replicada por máquinas, y este fraude que la señora Rossi promociona es la prueba de que en este mundo de apariencias, la mayoría de ustedes no saben distinguir un tesoro de la basura si el precio de la etiqueta es lo suficientemente alto, explicó Milena, su voz cargada de un orgullo técnico que hizo que los inversores retrocedieran, mirando a Delfina con una sospecha que pronto se transformaría en un repudio absoluto. El escándalo fue total, con las cámaras de televisión captando cada segundo de la exposición técnica de Milena, mientras el prestigio de la inmobiliaria Rossi se desmoronaba en tiempo real ante los ojos de una ciudad que siempre había sospechado de la falta de escrúpulos de sus líderes sociales. En medio del caos y los gritos de indignación de los estafados, Bautista caminó hacia el centro del escenario y ante la mirada atónita de los fotógrafos y el consejo administrativo, tomó la mano de Milena, que todavía sostenía la aguja de plata, y la elevó con un gesto de triunfo que iba mucho más allá de lo profesional. Señores, hoy no solo hemos salvado nuestro patrimonio de una estafa, sino que hemos descubierto dónde reside el verdadero valor de nuestra cultura, en las manos de quienes trabajan con la verdad por encima del beneficio propio, declaró Bautista, sacando un documento del bolsillo de su chaqueta, el mismo contrato de preservación que Milena había intentado entregarle bajo la lluvia días atrás. Con una pluma de oro, firmó el documento sobre el propio marco del tapiz falso, convirtiendo el taller de los Benítez en el centro de un nuevo distrito artístico protegido por su holding,
asegurando que la gentrificación de la zona se detendría de inmediato para dar paso a un proyecto de restauración que rescataría el alma de la ciudad. Este contrato no es un pago por sus servicios, Milena. Es el reconocimiento de una deuda que esta ciudad tiene con su talento y la promesa de que nunca más tendrá que entrar en una fiesta para reclamar lo que le pertenece por derecho propio. Le susurró al oído, antes de besar, su mano sucia de reactivo químico frente a todas las cámaras, sellando un pacto que empezaba con la justicia y terminaba en una promesa de algo mucho más profundo. Delfina Rossi intentó protestar, alegando que todo era un complot de Bautista para arrebatarle el control del sector inmobiliario, pero sus palabras se perdieron en el vacío de su propia ignominia mientras los inversores le daban la espalda, retirando sus apoyos financieros y sociales en una desbandada que marcaba el final de su reinado en Toledo. Milena la miró con una compasión gélida, dándose cuenta de que aquella mujer era más esclava de su propia falsedad que ella misma de sus deudas, y sintió que el peso que había cargado en sus hombros desde la falencia de su padre finalmente se disolvía en el aire viciado del teatro. Usted pensó que mi mono de trabajo era una mancha en su mundo perfecto, pero resultó ser la única tela que no pudo deshilachar con sus mentiras, porque la dignidad de un artesano no se puede comprar ni subastar al mejor postor, le dijo Milena con una calma que dolió más que cualquier insulto, antes de darse la vuelta para salir del escenario, escoltada por el único hombre que había sido capaz de ver a la mujer detrás de la restauradora. Al salir a la calle, el aire fresco de la noche toledana recibió a la pareja con una caricia regeneradora, y por primera vez en meses, Milena pudo respirar sin sentir que el tiempo se le acababa, sabiendo que su taller y su abuelo estaban finalmente a salvo de la tormenta que los había amenazado. 6 meses después, el barrio histórico de Toledo bullía con una energía nueva, una vibración de colores y sonidos que nacía del Centro de Restauración y Cultura Benítez en Ledesma, un edificio de piedra restaurado con un mimo obsesivo donde los hilos de seda y los telares volvían a ser los protagonistas indiscutibles de la vida cotidiana. Milena caminaba por las estancias llenas de luz, supervisando el trabajo de una nueva generación de aprendices que miraban sus manos con la misma admiración con la que ella miraba las de su abuelo, quien ahora pasaba las tardes en el jardín del centro, recordando de vez en cuando alguna vieja técnica de nudo que Milena anotaba con devoción de discípula. El taller ya no era un lugar de resistencia contra la pobreza, sino un faro de excelencia que atraía a coleccionistas de todo el mundo, no por el precio de las piezas, sino por la historia de honestidad y pasión que se tejía en cada una de ellas bajo la mirada clínica de su directora. Parece que el caos al final tenía una estructura perfecta. Solo hacía falta que alguien tuviera el valor de seguir el hilo correcto hasta el corazón de la trama para que todo cobrara sentido de nuevo. Pensó Milena mientras se ajustaba el delantal de trabajo, sintiendo que su vida finalmente se había convertido en la tapicería más hermosa que jamás hubiera imaginado restaurar. Bautista entró en el taller con paso tranquilo, habiendo dejado atrás la rigidez de su vida corporativa para dedicar parte de su tiempo a aprender los rudimentos del tejido, una actividad que le devolvía la paz que el mercado financiero siempre le había negado con sus métricas y algoritmos sin alma. Se acercó a Milena y con una torpeza que ella encontraba absolutamente encantadora, intentó manejar una de las agujas de plata en el telar central, provocando una risa cristalina en la mujer que ahora era el centro de su universo personal y profesional. Me temo que como restaurador soy un excelente inversor en tecnología, Milena, pero te prometo que antes de que termine el año habré conseguido que este nudo no parezca una red de pescar enredada en una tormenta, bromeó él,
dejando que sus dedos se encontraran con los de ella sobre la urdimbre de seda, en un contacto que ya no necesitaba de mentiras ni de pañuelos de seda para limpiarse de la realidad del mundo exterior. Ella lo miró con una ternura que había crecido en la verdad de los días compartidos, dándose cuenta de que la mayor restauración que habían llevado a cabo no era la de un tapiz flamenco o la de un taller en ruinas, sino la de sus propios corazones, que ahora latían con el ritmo pausado y firme de quien ha encontrado su lugar en el mundo. No te preocupes por el nudo, Bautista. Lo importante es que el hilo es real y que por primera vez en mucho tiempo no tenemos miedo de que se rompa bajo el peso de lo que no nos atrevemos a decirnos, respondió ella, sellando con un beso suave el epílogo de una historia que había empezado con una mancha de aceite y un contrato húmedo, para terminar en la luz radiante de una verdad compartida.